Vamos a ver algunas de las declaraciones más relevantes de la confesión de Eladio Aponte. Según el exmagistrado, una junta del alto gobierno se reúne cada viernes a discutir cuáles son los casos que afectan los intereses del gobierno chavista. Esas declaraciones le darían la razón a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha cuestionado la independencia judicial en Venezuela. Solo organismos internacionales criticados por el gobierno bolivariano habían denunciado que en Venezuela la justicia no era independiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo reseñó así en su más reciente informe. La Comisión ha observado de manera reiterada en sus informes anteriores sobre Venezuela situaciones estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Pero por primera vez, un miembro de la estructura judicial venezolana rompe su silencio y con nombre y apellidos señala quiénes son los responsables dentro del régimen chavista de dirigir la justicia según los deseos del presidente. Él es el exmagistrado Eladio Aponte Aponte. Cuando usted habla de pulcra, significa leal al presidente y leal al gobierno. Más no leal a lo que establece la Constitución. Tienes razón, es cierto. El Poder Judicial, tal autonomía no la hay. O sea, como un poder independiente. Eso es una falacia. Y te voy a decir por qué. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y uno que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, o sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela. Siendo magistrado, aseguró que recibía llamadas del propio Hugo Chávez, quien le indicaba qué hacer en los casos que eran de su interés. Aponte se abstuvo de decir que esos favores hubieran tenido motivos económicos. No sé si no lo sé yo, no, si había dinero por ese lado. Lo que pasa es que me pedían los favores y yo los ejecutaba. Y hay del juez que se negara a ejecutarlo. ¿Qué le pasaba al juez que no le hiciese caso? Era removido del cargo. El exmagistrado mencionó casos concretos en los que recibió la orientación de Hugo Chávez, como en el proceso contra los presuntos paramilitares capturados en mayo de 2004 cerca a Caracas y acusados por el gobierno de planear el asesinato del mandatario. ¿Hablaba directamente con usted, el presidente? Directamente. Sí. ¿Lo llamaba usted? A mí. ¿Para qué? En el caso de los paramilitares del Gatillo. El caso llamado como los paracachitos. Bueno, le dieron ese nombre también. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué lo llamó? Bueno, para que condujera de una manera conveniente hacia el gobierno las investigaciones. Aponte también habló de la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien ordenó la libertad de Eligio Cedeño, un banquero acusado de corrupción. Chávez había pedido para ella la pena máxima. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. Pido pena máxima para juez que se preste a vagabunderías como esta. Pido pena máxima. Un caso muy político y emblemático. Ella es juez, abogada igual que usted. Sí. Seguramente en este momento la debe estar viendo esta entrevista. ¿Qué le diría a ella específicamente? Que es una mujer muy valiente. Y que esos son los juristas que representan bien al sistema judicial. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Luis Ramos, el abogado del exmagistrado Eladio Aponte, habló con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán.
El jurista afirmó que en Venezuela no existen pruebas que vinculen a su defendido con el narcotráfico y que hasta este momento no existe ninguna orden de captura en su contra. Señor Luis Ramos, ¿por qué hacer esas denuncias en Estados Unidos y no hacerlas en Venezuela? Es una cuestión estrictamente personal del magistrado que tomó esa decisión de esa naturaleza, estrictamente personal. Él aquí en Venezuela no tenía para el momento ninguna orden de captura, ni nada, ni siquiera una investigación con elementos de seriedad, toda vez que ha sido investigado por una credencial, que le repito, es totalmente forjada. A tal extremo es el forjamiento de la misma, que tiene un apellido de Maclat, no es Maclet, y tiene la cédula de identidad de otra persona natural, distinta. De manera que no podía tener ningún tipo de validez. La credencial por la cual investigaron al magistrado y por la cual fue destituido. ¿Cuál es el propósito que tiene su cliente, el magistrado Eladio Aponte, para hacer las declaraciones en este momento? ¿Qué busca él? Mira, desconozco cuál sería el propósito. Creo que un hombre que integró al Tribunal Supremo de Justicia, que se vio injustamente procesado, ilegalmente procesado y destituido, le llevó a tomar esa decisión que ha asumido. Pero desconozco yo en lo personal cuál es su propósito. Señor Luis Ramos, ¿qué pruebas existen en el interior de la Asamblea de Venezuela para quizás afirmar o para haber justificado la destitución de Eladio Aponte del Tribunal Superior de Justicia, diciendo que él tenía algún tipo de nexo con Wally Maclet, con el narcotraficante? ¿Qué pruebas tienen esos asambleístas para haber hecho tal afirmación y haber concluido que este era un argumento para que el señor Aponte fuera destituido? No, ninguna prueba válidamente estructurada, legalmente estructurada, solamente el informe que envió el Consejo Moral Republicano. Con ese informe y la prueba que envió, que es la credencial y eso, con eso procedieron ellos en una decisión política. ¿Es coherente, señor Luis Ramos, que la justicia en Venezuela, o en este caso los asambleístas, pues pidan la destitución de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia porque este tiene nexos con un narcotraficante o porque supuestamente los tiene, pero que no la pida en otros casos? Se lo digo porque uno le da la impresión de que unas denuncias de Wally Maclet son tomadas en cuenta dentro de los organismos de control de Venezuela, pero otro tipo de denuncias no. Él también, a Noticias RCN de Colombia, el editor judicial de Noticias RCN de Colombia, Juan Carlos Giraldo, le dijo en una entrevista que pues Wally Maclet también había tenido nexos con el actual ministro de Defensa de Venezuela y que inclusive alcanzó a decir que el hermano del actual ministro del Interior de Venezuela, estamos hablando, pues habría tenido algún tipo de nexo con el narcotraficante. Las investigaciones en unos casos se dan y en otros no. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, eso es lo que llama... Creo que quiso interpretar ayer el magistrado cuando dijo la justicia es una plastilina, correcto. Y lamentablemente es así. Señor Luis Ramos, le quiero hacer esta pregunta ya desde su posición como abogado y como jurista. ¿Usted qué alcance cree que van a tener estas denuncias al interior de Venezuela? Él da nombres propios, él afirma que pues, el gobierno venezolano en cabeza del presidente Hugo Chávez y del vicepresidente Elías Jaua también tiene comunicación con la fiscal, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cree que estas declaraciones tendrán algún impacto o podrán abrir algún tipo de investigación al interior de Venezuela? Sí, las declaraciones yo las percibo con un gran impacto, es como un sismo. No será un terremoto, pero sí un sismo que tiene que llamar a conciencia pues a las instituciones del país y al gobierno nacional. Mira, es incómoda la pregunta para mí, la respuesta, pero yo me colocaría en ambos extremos, o en ambas situaciones. Si yo fuera el presidente de la República, tomaría esas declaraciones muy en serio y tomaría y saldría de un grupo de funcionarios señalados allí y los colocaría más bien a la institución, pues al Ministerio Público, para que sean investigadas esas situaciones que ha declarado el magistrado. Si yo soy el presidente de la República, yo lo haría, más que señaló un caso, como es el caso de una droga que pernoctó, que estaba allí en unas guarniciones militares. Si yo soy el presidente, yo movería a estos funcionarios y el presidente debería, no sé, reflexionar, pensar
y podía detectar allí si alguien le ha venido mintiendo, si alguien le ha venido diciendo verdades en muchas cosas, o si no. Correcto. Eso si yo fuera el presidente de la República. Si soy del Ministerio Público, siendo el Ministerio Público, tomaría estas declaraciones y procesaría una investigación con mucha seriedad, con mucha objetividad, y plantearse del presidente de la República con la objetividad de la investigación, si se ve. Si puede el Ministerio Público investigar esta habitación, pero yo sí creo que estas declaraciones del magistrado Ponte se tratan de las declaraciones de un magistrado de la República, que si bien es cierto, no está en este momento en ejercicio de las funciones, también es cierto que lo tuvo hace 30 días. Y debe el gobierno nacional tomarla con mucha seriedad y debe reflexionar sobre la misma e investigar, porque allí debe haber algo de por medio del por qué él dice estas declaraciones y el por qué precisamente se le destituye a él por una credencial que evidentemente es forjada, que no había razón de esa destitución. Inclusive, yo le advertí al país, le advertí a las instituciones cuando dije que esa credencial era totalmente forjada, ser el proceso contra ese magistrado por esa credencial. Bueno, pero uno pensaría que pues una investigación, según las denuncias que hace el mismo Eladio Aponte, pues no llegaría a ningún lugar, porque básicamente sería investigarse a sí mismo. Él acusa directamente al presidente Hugo Chávez. Sí, ese es el dilema, o sea, ¿quién va a llevar una investigación? Yo sí creo que el Ministerio Público debe llevar una investigación, y yo creo que el presidente de la República, que representa, es la majestad de la República, es el líder de la República, es el presidente de la República, debe ordenar una investigación para él mismo saber si alguien, quien le ha mentido en medio de esta situación. Quisiera preguntarle, ¿usted ha tenido comunicación en las últimas horas con su cliente? ¿Él quizás le ha manifestado que va a buscar asilo político en los Estados Unidos o piensa volver a Venezuela? No, yo no he tenido comunicaciones con él desde el día que se tomó la decisión en la Asamblea Nacional. No he tenido comunicación con él. Él me llamó un día antes, me dijo que fuera a Caracas, que estuviera con él, que quería hablar conmigo, pero yo no pude trasladarme a Caracas y no pude tener comunicación. Desde ese día, de la última comunicación, de resto no he tenido comunicación. Si él me hubiera llegado a consultar que se iba a ir del país, yo le digo pues ingenuamente o le digo sabiamente que no lo haga, porque contra él no hay nada. Con esa credencial forjada no puede haber proceso contra él de nada. Así de sencillo. Desde el punto de vista jurídico, repito, desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, si toman decisiones distintas, contrarias al ordenamiento jurídico, al derecho, decisiones políticas, utilizan el derecho para decisiones políticas, que es otra cosa. Pero en lo jurídico contra él no había nada, ni hay nada, hasta donde yo sé, en el proceso que llevó el Consejo Moral Republicano. Bueno, pero si usted lo analiza, señor abogado Luis Ramos, hay una contradicción interna en este mismo proceso que estamos dialogando. De alguna forma, el mismo Eladio Aponte, el mismo magistrado, puede terminar siendo víctima de esos complot en los que él participó y que él vino a denunciar en este momento. En caso de que se llegara a dar esa orden de captura o se le abriera un proceso por su presunta relación o nexo con el narcotraficante Walid Maclet, ¿usted tiene conocimiento si él va a pedir asilo político en otro país como Estados Unidos? Mira, sí, él sí me dijo y me manifestó fue que él se víctima ahora de una persecución que no sabía de dónde le venía, cómo le venía. O sea, ¿quién nos ordenaron hacer esto? Por lo mismo proceso, cuando se le hace la investigación, un proceso ilegal, integrado por la subcontralora de la República, que no es contralora que no ha sido designada por la Asamblea Nacional, que no ha sido juramentada por la Asamblea Nacional. Él vio ver esto y sintió que obviamente estaba en una situación de persecución política contra él por alguien, ¿entiendes? Sin saber de dónde venía esa persecución política. Más nada. Y eso fue lo que hasta ahí llegó mi conversación, obviamente, donde yo tengo conocimiento que él se sentía perseguido político.